Muchísimas gracias. Lo primero que es pediros perdón porque no he podido estar en todas las jornadas. Primero pedir perdón y probablemente algunas cosas que digo aquí ya se han repetido, pero bueno, no está mal recordarlas, ¿no? Que así, entre sueño y sueño, pues se ha podido pasar algo, ¿verdad? Y después, daros las gracias porque evidentemente esto viene muy bien para los sacerdotes, muy bien para los sacerdotes, pero especialmente para los laicos, porque en este momento en el que estamos de la sinodalidad, que estamos investigando y tratando un poco pues este tipo de temas de carácter litúrgico, pues es muy complicado, ¿no? De que la gente se lo plantee, ¿no? Ya casi, con todos mis respetos por las canas, pero casi al final de la edad ya uno dice, ¿esto qué? Esto ha cambiado demasiado y yo necesito saber más respuesta, pero lo interesante es que entusiasmemos especialmente a los jóvenes, ¿eh? Y la verdad es que cuando estuvimos en Roma, bueno, pues descubrí que la inmensa mayoría éramos jóvenes y eso me alegró de decir, oye, pues por lo menos la curia joven nos estamos formando bien, pero necesitamos jóvenes laicos que tiren también de esta realidad. También pedí perdón porque yo hablo muy rápido, tengo muy poco tiempo, esto es un monstruo y yo no quiero dejar nada de lo que he puesto sin tocar, ¿vale? Pero bueno, si me quedo en algo, pues no pasa nada, porque el PowerPoint se lo doy a Luis y Luis tiene toda la información así, ahí. Lo importante es que no escribáis nada, porque de todas formas está todo aquí, ¿eh? Y lo podéis recibir, ¿vale? Lo importante es que vosotros, ya lo saben los que han tenido clase conmigo, que la importancia está en la escucha y en la vista y que tú puedas retener esto que estamos diciendo, ¿no? Si no, si te vas a poner a escribir entre que el cura este habla muy rápido y después que pasa los PowerPoint y no me entero de nada, pues no te vas a enterar y va a decir, me vas a echar la culpa de que esto no sirve para nada. Y así que os digo, no escribáis, ¿eh? Y ya está, yo me voy a ceñir de lo que pongo ahí, intentaré ceñirme a lo que hay ahí, pero de verdad es que esto de la participación por medio de los signos es muy complicado porque tiene una cantidad de información que digo que yo les digo a los que están conmigo los lunes, les digo, el liturgista no solo se hace aquí, sino también en la investigación en su casa, porque tenéis que seguir investigando sobre esto, no os preocupéis, que a lo mejor yo doy una pincelada y vosotros tenéis que seguir investigando, que no está mal, y hay mucha información sobre esto, gracias a Dios. Yo recuerdo una tesis que pude estar sobre el beso del altar, una tesis, o sea, un tochaco así de grande, que escribió el pobrecito, que estaba más en que todas las cosas, y digo, entre eso y un puchero que le hacía falta, digo, ya sería completísimo, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es apasionante, pero no se queden aquí, sigan investigando, ¿vale? Bueno, un poquito más, ahí tienen ustedes algunos manuales, algunas cosas que me han servido para ver esto, ¿no? Que es la participación por medio de los signos. Pero sobre todo, yo me centraría en el que está en el centro, ¿no? En la celebración del misterio pascual, que es un manual de liturgia fantástico donde explica muchas cosas interesantes, y no solo desde la perspectiva hacia adentro, sino especialmente hacia afuera, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenéis, algunos manuales. Siempre me gusta empezar, después de los manuales, con 3 preguntitas, más o menos, básicas, para que nos situemos. Y yo creo que en el aspecto de la sinodalidad, muchos se lo han preguntado, y si no, que se lo pregunten, ¿qué busco en la liturgia? ¿Qué estoy buscando yo? ¿O qué busca mi comunidad a la hora de la celebración? ¿Qué me dice la liturgia? Porque entre celebraciones solemnes, entre velas, incienso, ¿qué me dice esa celebración? Y lo último es, ¿hacia dónde vamos cuando hacemos liturgia? ¿Hacia dónde vamos? Estas 3 preguntas se han contestado ya por diversos puntos de vista, desde la teología hasta lo que ha hablado hoy don Luis. Vosotros tenéis que tomar vuestra propia respuesta, que sería lo interesante de todo esto. Si no, esto no sirve, creo yo. Porque te voy a explicar muchas cosas de los signos y de las posturas y todas estas cosas que son interesantísimas,
Pero si tú no entras en el meollo de todo esto, pues no sirve, creo yo. Después, importante, debemos tener en cuenta, vamos a ir refrescando un poquito la memoria, ¿no? Y debemos tener en cuenta que en la celebración los signos verbales son muy importantes porque son los que ponen de manifiesto la realidad que se celebra. Pero también están los signos no verbales, que esos también tienen su rigor porque hacen latente, sin confusión, la acción celebrativa. Por ejemplo, nos decía Alejandro de Alejandro, nos decía que el silencio es muy importante en la celebración. Y es un signo latente y nos cuesta un trabajo horrible, que además que nos hace perder ciertas cosas. Por ejemplo, los ritos iniciales, el presbítero empieza en la sacristía y vosotros empezáis en casa. Entonces, de ahí que cuando se haga la bendición, pues ¿cuándo la hago? Cuando está el presbítero en el altar, antes del altar, y nos cuestionemos ciertas cosas que dice uno, bueno, ¿y cómo lo hago? Entonces, pues por defecto, llega un momento en el que, bueno, pues lo hago antes, para preparar a la gente, porque vienen con la lengua afuera y los bolsos en el brazo, el niño pegando el texto, el otro que sale y dice, el carrito que tiene que tirar, la muleta, no sé cuánto, no sé qué, y con la lengua afuera, y al final dice, ¿esto de qué va? ¿De qué va hoy? ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener en cuenta este aspecto interesante. Y me gustó mucho una cosa que dijo don Alejandro, que es, no hay anamnesis sin epíclesis. Fantástico. Sí, el Espíritu Santo sopla. Y no podemos hacer un memorial de algo tan importante sin tener la acción del Espíritu que está ahí. Y tenemos que preparar ese Espíritu que se ha dado desde el bautismo, ¿no? Lo recordaremos un poquito más adelante. ¿Vale? Está muy serio, ¿no? ¿Vale? La mascarilla que se... Deberíamos hacernos mascarillas con sonrisas y estas cosas. El objetivo de la celebración no es ni el cura ni la gente. No, lo siento. Es el misterio pascual, Cristo. Y a veces hay de todo menos Cristo. Yo recuerdo cuando empecé como sacerdote, que yo le tuve que decir a mi sacristán, digo, oye, ¿tú crees que el muerto irá al cielo? Te lo prometo, esa fue mi pregunta, ¿eh? Porque entre que yo no sabía hacer un entierro con misa, y después que la viuda lo único que hacía era sentir y no sabía, y después me di cuenta que tenía un tic, o sea, que no era para mí. Entonces dije, ¿esto va a ser así toda mi vida? Y le dije al sacristán, que además me ayudó, Antonio, que yo lo quiero con locura, ¿no? Y le dije, ¿tú crees que el muerto irá al cielo? Terrible. Porque empezamos a hacer cosas, y nos centramos en los signos, y en ¿por qué se ha puesto el cura de la casulla rosa? Y ahora yo, ¿por qué no me puedo poner casulla? Este se pone dalmática, y este yo no, el cirio, lo otro, el incienso, no sé qué. Y nos olvidamos del objetivo central, que es ese misterio pascual que se nos ha ido hablando desde el principio. Que es que esto tiene que relucir, si no, no sirve para nada. Desde que empezamos hasta que terminamos, huele y debe oler la fragancia del misterio pascual. Entonces, ese objetivo tiene que quedar muy claro. A la hora de mirar a todos los signos, verbales, no verbales, acústicos, sonoros y todo lo demás. Después, los medios, ahí están. Todo lo que ayude a dar paso a Cristo y siguiendo un orden lógico, globoso, no. Un orden lógico. Por favor. Porque es verdad que damos paso a Cristo en algunos momentos, pero después ponemos una cosa terrible, ¿no? Le ponemos un trozo de carne de ofrenda y dice esto, ¿es esto? ¿Y ahora qué hago yo con esto? Y no lo quite, porque si lo quita se ofende, entonces no. Es que como era el evangelio del leproso, hombre, no. No quiero saber cuándo venga la burra, ¿qué vamos a poner? Imagínatelo, ¿no? Y es verdad, que muchas veces no caemos en la cuenta hasta qué punto el orden
lógico de las cosas. O sea, la Iglesia tiene un protocolo que es fantástico, no tenemos que inventarnos nada más. Es que no tenemos que inventarnos nada más. Queremos rezar, pues coge el ritual, o sea, coge el catecismo o coge los devocionarios y están ahí. No vamos a inventarnos nada, pero ¿por qué? Entonces, usa un orden lógico desde lo que la Iglesia te está marcando. Interesantísimo lo que decía también el padre Juan Manuel, ¿no? Que es esencial de la palabra de Dios, ya está. Es que si no, apague o no. Otro punto interesante a tener en cuenta. Y después, ahora vamos a ver unas cosas que a mí me parecen que están muy de actualidad, aunque esto viene muy de atrás. Y estos son 10 principios esenciales para una reforma litúrgica, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que estos 10 principios, yo me los planteaba como esas cosas como 10 normas que tengo que tener a la hora de celebrar. Esto ya se lo planteo a alguien muy importante, que lo diré al final, para que ustedes vean que está en actualidad de moda, ¿no? Y ahí tenéis principios espirituales, con una renovación espiritual y una para renovar la participación. Segundo principio espiritual sería la conversión interior, principio de la participación litúrgica. Y después, el tercero, la oración litúrgica. Son tres cosas distintas, que parecen lo mismo, pero no lo son. Y después, otro principio de teología litúrgica. La verdadera participación, y después, el punto quinto sería comprensibilidad y didáctica. Mira qué cosa. Tremendo. Y después, principios pragmáticos, más concretos, ¿no? El sexto sería necesidad de una educación litúrgica, la formación, lo que hacemos aquí. El difícil problema de la época, que era la lengua vernácula de esa época. Pero aunque esta es igual. Pero la gente no entiende nada de lo que yo digo, ni lo que vosotros hacéis, ni lo que yo hago. El rito, sería el octavo, el rito romano se puede modificar legítimamente y se ha modificado desde aquel entonces. El nueve sería conservar la tradición. Es muy interesante, vamos a modificar, pero también conservamos lo nuestro. O es que la modernidad nos arrastra de tal manera que vamos a evitar esto porque no sirve. Y el décimo sería la renovación en concreto, desde la especificidad, ¿no? Vamos a ir viéndolo un poquito. Principios de espiritualidad litúrgica. 1. La renovación espiritual para renovar la participación. Dice que la liturgia renueva la espiritualidad de los fieles y no al revés. A veces esto se ocurre, que la liturgia se ve modificada por los principios del pueblo. Y no debe ser así. En primer lugar, la del ministro, que preside la acción sagrada participando de la capacidad de Jesucristo sobre la entera Iglesia, ¿vale? Y en segundo lugar, porque genera gusto y fondo espirituales en los fieles, gracias al año litúrgico y al desarrollo ritual de la oración eclesial. Fijaos qué bonito. Cuando sepáis de quién es, vais a decir, anda, qué cosa. Finalmente, este principio ayuda a favorecer la humanitas y la belleza de la Iglesia. Empezar a pensar esa belleza que tenemos en nuestras... Porque nuestras liturgias son bellísimas, pero a veces no se saben bien los papeles o no. Dar un salto hacia adelante nos da miedo. ¿Y qué tipo de salto? El segundo principio dice la conversión interior, principio de la participación litúrgica, o sea, el interior del alma. Dice que asume la necesidad de renovar el aparato externo y material del rito, sin miedo, pero siempre acompañado y guiado por la necesaria conciencia de que la liturgia es participación del sacerdocio de Cristo. Participar del sacerdocio de Cristo. Volvemos a las fuentes. Cristo es lo esencial. No es el cura que baila debajo de un altar. O no son los fieles que entregan unas ofrendas y son eternas. Y no terminan. No es original en su idea, pues recoge la enseñanza del magisterio eclesial más reciente. Algo importantísimo. La Iglesia no se hace sin la Iglesia. Esto no lo voy a encontrar en ningún sitio, es frase mía. La Iglesia no se hace sin la Iglesia.
Principio tercero, la oración litúrgica, es como la arteria central. Oremos. Nos llevamos todo el tiempo rezando, orando. ¿Y qué es la oración? Es diálogo. Por eso veremos después esa actuación del diálogo, que es lineal, transversal y además que defiende. También Dios tiene algo que decir, que si no le dejamos hablar, apague y vámonos. Después, principios de teología litúrgica. Curiosamente, me salió cuando puse esto, me salió esta cosa rara que aparece ahí y que puede ser de todo menos lo que voy a decir ahora. Y es verdad, porque son principios de teología litúrgica. La teología es así, o sea, cuando uno hace teología, se centra en un punto y va poco a poco desmembrándose en ideas, como pone en este ejemplo. Parece curioso, por eso lo explico. El punto 4, la verdadera participación, ¿no? A mí me parece que lo interesante de ahí sería que la participación es la necesaria correspondencia entre la acción divina doctrinal, sacramental, y la cooperación humana del clero y de los fieles. ¿Veis? ¿Lo sabíais? Mover la cabeza aunque sea. ¿Sabíais esto? Pues esto es fundamental, o sea, el magisterio y los que estamos aquí. Si no. Por eso, decir que la Iglesia no se hace con la Iglesia, no se hace sin la Iglesia, si yo. Bueno, no, es que aquí es muy difícil ponerse casulla. ¿Cómo? Es que aquí es muy complicado dar la comunión bajo una especie, tiene que ser bajo las dos, siempre. Cuidado, porque entonces nos saltamos algunos principios que son doctrinales y además de magisterio, ¿no? La universalidad por sobre todo, ¿no? A modo admirable fusión y equilibrio, es decir, que tiene que haber una fusión, una unión. Pero en liturgia hay una cosa que es muy interesante, que es la lingüística. La palabra fusión no es yo me uno a ti, tú te unes a mí y aquí estamos fantásticos, divino de la muerte, no, es una interioridad de lo tuyo y lo mío. Y de ahí surge un nuevo yo. Un nuevo yo. Esa es la fusión. Entonces, si el magisterio está ahí y yo estoy aquí y no hay fusión, pues a ver, dice, sí, tenemos que hacerlo. ¿Tenemos que hacerlo? ¿Qué vamos a hacer? Hoy toca el don y lo tenemos que hacer. Vamos a ver. Son otras cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de unirnos mucho más plenamente, ¿no? 5. Comprensibilidad y didáctica. La liturgia no es hermetismo. Yo he visto algunos acólitos, por ejemplo, que es esto es así, señor cura. Espérate, a ver que es un niño, como vamos a darle un poquito de flexibilidad. Esa expresión sincera de lo divino y de lo humano, que lo que tiene delante son enfermos. No, son enfermitos y tenemos que ser un poquito más flexibles. La liturgia se adapta un poco. Si dura una hora, vamos a cortar un poquito, ¿pero por qué? Porque son enfermos, es que si no lo vamos a cargar aquí arrenoso, esto es horrible, ¿no? ¿Tú te imaginas? Pues algunos, a veces incluso yo me pongo así, ¿no? Y digo, madre mía, ¿no? Madre mía. Y este se refería un poquito más al corpus lubricarum, por ejemplo, de aquella época que la gente, pues claro, es que las manos, esto, lo que sea, dice uno, y la gente sabe por qué se hace eso. Y entonces viene aquí este cura y intenta explicar estas cosas, que en aquella época, cuando veáis de quién es, pues era muy complicado. Tú ibas a misa y punto, se acabó. Pero ahora necesitamos esa participación porque si no, es que te vas a otro sitio, que lo entiendas mucho mejor que lo que le pasa, pues, desde los niños pequeñitos hasta los mismos mayores que dicen, es que esto es demasiado, señor cura. La Candelaria, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Un lucernario aquí, ¿por qué tengo que hacer un lucernario aquí? Aparece en los rituales un lucernario. Pues sí, hay que hacerlo. Entonces dice la gente, esto es demasiado, son las 8 de la tarde y yo me voy, que tengo que comer. Principio pragmático. Voy un poquito rápido, como veis, ¿vale?
El sexto dice, necesidad de una educación litúrgica, lo que estamos haciendo aquí, básicamente, ¿no? En aquella época que se plantearan esto al menos era interesante, ahora es de urgencia. Por supuesto una bombillita, he puesto una bombillita. ¿De urgencia? Porque si no, no solo que no te enteres, sino que además es que te va. Tienes tantos problemas, tantas cosas en las que pensar que ahora tienes purete, habla, ¿y esto por qué? Porque no me estoy enterando de nada, ¿comprende? Y tiene que ser muy showman el cura para que tú te enteres. Porque como tú ya sabes de qué evangelio va y de qué esto va, ya lo miraré después y entonces ya me enteraré de lo que ha dicho el cura. Intentaré. ¿Tú te has quedado con alguna homilía hasta ahora? Complicado, ¿no? Es que los curas no se lo preparan, imposible. Los curas sí se lo preparan. Pero hay ahí que no funciona. Entonces la gente que sale diciendo, ¿qué ha dicho? Y el cura ha dicho, porque la gente se movía tanto. ¿Comprendéis, no? Yo esto lo voy adaptando un poquito, pero para que veáis que, evidentemente, este hombre que lo hizo, ese decálogo maravilloso, no se ha dejado mucho y ahora pues hay que apretar un poquito más. Porque como esto no lo hagamos, es que, madre mía, y me alegra enormemente de que estéis aquí, de verdad, enormemente. Y cuando veo tanta gente así, digo, por lo menos, mira, hay quien se preocupa por esto, ¿no? El séptimo, un difícil problema en la lengua vernácula. Lo que decía al principio. Hablaban del latín, ¿verdad? Pero es que el latín no lo entendían, evidentemente, ¿no? Como el del chiste, señor. Mamá, ha venido un hombre que me ha dicho una cosa muy rara, después me ha hecho así con una lata y me ha hecho mucho humo y al final no me entera de nada. ¿No? Y era una misa solemne de la patrona. El latín. Y hoy en día, como el latín es una lengua muerta, pues es que muérete. Pero el latín es nuestro, ¿no? El latín es el idioma de la Iglesia. Entonces, muchos documentos que vais a ver, lo mejor es ir a la referente del latín. Pero entonces no vas a entender ciertas cosas. Si vas a buscar lo fácil de lo fácil, de lo fácil de lo fácil, de que me lo traduzcan de lo fácil, pues entonces al final... Y después, cuando usamos nuestra lengua, no es que perdamos, ganamos mucho, gracias a Dios. Porque por lo menos te enteras, y si tardas un poquito, como le pasó a alguno el otro día, que se queda dormido, pues al menos te despierta. Te despierta y dice, oye, es verdad. ¿Qué es lo que está diciendo el cura? ¿No? Como estoy diciendo yo ahora, ¿no? Que hago esa intervención, ustedes me perdonan, porque así no se me quedan dormidos. Y la solución no está en mirar el móvil, lo digo, porque se vaya a quedar más dormido todavía. El octavo, el rito romano se puede modificar legítimamente. De hecho, se han modificado algunas cosas, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? Mover la cabeza, aunque sea para mentira. Claro, se ha modificado. O sea, que el momento hasta ahora, porque eso era imposible tocarlo. Y se ha modificado no para que digan, ven, la iglesia va avanzando. Pero no, espérate, sino para que tú lo entiendas un poquito más. Para ti y para mí. Porque a veces, bueno, no todo el mundo tiene ese don de Dominum Vobiscum, sino que también necesitamos esa cosa para ti, ¿no? Y para que esa participación que decíamos desde el principio no sea monofásica, ¿no? Desde una perspectiva, sino que sea más bien amplia, ¿no? Entonces, si no nos enteramos todos, esto no funciona. El 9, conservar la tradición. Ahora está muy de moda esto, ¿no? Hay que conservar la tradición, pero la tradición de ayer. Los medios, yo uso los medios, pero la tradición es mucho más antigua, ¿no? Hay cosas mucho más antiguas, mucho más bonitas que nos han quitado y que tenemos que seguir manteniéndolas. Es que esto no sirve, señor cura, ¿no sirve por qué? Pues eso es nuestro, ¿no? Si no se ha quitado, si es al revés. El que no sirve no significa que no se pueda usar o que no se deba usar. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado porque tocamos puntos bases de nuestra tradición. Y después está que quiere usarla, y tú le dices, ¿y para qué? Dice, no sé, pero que queda bonito. ¿Cómo que queda bonito? Hombre, no. Decir, lo veremos un poco más adelante,
decir que la liturgia es bonita, hombre, con esta cara no puedes decir tú que es bonita. No. O sea, tú pones allí, me pones a mí allí y dices, qué bonita ha sido la liturgia. No, hombre, no. Tenemos que decir algo más. Y sobre todo, algo más que te interpele. Os lo voy a demostrar al final de esta ponencia. 10. La renovación en concreto. Dice, tomamos 3 directivas pastorales, es decir, que de lo que se plantean, todo esto que va siendo una perspectiva más o menos teológico-espiritual, ahora busca la concreción en las personas. Y empiezan a plantear cuestiones que vosotros ya os estáis planteando. Y que probablemente, antes que tú, de tu zona, en tu sitio, ya se lo preguntó a alguien y sabe la solución, pero no os lo ha contado. Entonces, esta es la gran prueba de la pastoral, es decir, que esto no es para ti, este congreso, esta jornada, esto que tú estás haciendo aquí en liturgia, no es solo para ti, es especialmente para nosotros, lo digo por los del fondo, que son los que están más lejos. Para nosotros. Entonces, aunque yo mire a los que están más cerca, es que mi lente no me llegaría a mirar al fondo, pero es que hay gente en el fondo. ¿O no hay gente en el fondo? Claro, ya me mueve la mano. Pero es que hay gente que en la pastoral dice, ay, que bien me ha venido esta jornada, que bien me han hablado los 4, o los 3, porque el último no me ha enterado de nada, pero si te ha venido muy bien, explícalo hacia los otros, ¿no? Por eso la renovación es en tanto en cuanto que tú lo expliques, o lo expreses, o lo manifiestes a la hora de... ¿Y cómo se hace eso? Hombre, pues verás, con las pestañas si hace falta. Si no te dejan con la boca, con las pestañas. Hay que ser expresivos. La liturgia es expresión, ¿no? ¿Tú sabías que esto pertenece a uno de los papas que más ha impactado en el ritual de la liturgia romana? Algunos le acusan de haber cambiado incluso el espíritu de este rito occidental. Dicen, pues este es el Papa Montini, Pablo VI, hizo este decálogo. A mí me pareció fantástico cuando lo encontré. Un decálogo que nos ayuda a nosotros a decir, la liturgia se está renovando. Pues ya ves que en el siglo casi mediados del XX, por así decirlo, pues ahí está. Este señor se plantea estas cosas y dice uno, pues yo también quiero que eso se dé. Y estamos hablando de 1959, 57 más o menos, antes de la Sacrosanctum Concilio. Este hombre escribió, ¿verdad?, para la Mediator Dei, o sea, como una referencia hacia la Mediator Dei, que todo el mundo debería saber qué es la Mediator Dei, ¿verdad? Los de adelante sí lo saben, los del fondo no lo saben. Luis, este es un problema que tenemos aquí, terrible. Ay, Dios mío. Primero, seguimos adelante otro de los puntos que he puesto ahí en el esquema, que estéis por ahí, es la participación en la liturgia. Este es un poquito más extenso, intentaré no hacerlo aburrido, os lo prometo. Dice que, en primer lugar, lo tendremos que ver, diremos que si importante es hacer las cosas bien, más importante es saber el sentido que tiene. Todavía no he tocado ninguna de las cosas. Por eso, me alegra enormemente que me pregunte para qué sirve una casulla, por ejemplo. O por qué tengo que poner las manos así, y no así, o así, o así. En la acción litúrgica no estamos ante una representación o una función teatral, ¿verdad? Donde el incienso hace efectos especiales. Depende. Porque en algunos casos hace unos efectos terribles. Mientras no vean unicornios y nada de esto, es un buen incienso. Pero no, forma parte de los efectos especiales. O sea, no estamos viendo una película, que ya sabemos al final. No, eso no es. Es mucho más. La liturgia es ante todo el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Tercera vez que lo digo. Participación es participar del sacerdocio de Cristo. Lo estaba terminando diciendo Luis con San Juan Crisóstomo y todos estos, ¿verdad? Decía esto, participar de eso, qué maravilla. Oye, ¿tú te has planteado esto? ¿O qué seguramente lo plantea los curas y las monjas? Algunas monjas, perdón. Mediante los actos litúrgicos, Cristo se hace de nuevo presente entre nosotros. Presente entre nosotros.
Esa es la memoria, la anamnesis. Que no es que, bueno, actualidad. Qué bonito. Eso sí es bonito. Y profundo a la vez. Encierra, por supuesto, los sacramentos y todos los signos encierran una pedagogía. Y siempre desde la lógica. ¿Vale? El manutergio, el aspergio, el extensorio, todo tiene una pedagogía. Lo que pasa es que ahora no se entienden esos signos. Pones el Santísimo y la gente entra y se da una vuelta por la iglesia y hace de todo menos lo que tiene que hacer. Oiga, que está el Señor aquí. Decía un evangelista que si los cristianos supieran que ese es Dios, irían desde su casa de rodillas. Y a veces es que, madre mía, con esto y otras muchas, yo me siento muchas veces arriba en el altar cuando estoy con el ascensorio, allí con el Señor, que una imagen bellísima, la iglesia entera, todo, llena de gente, muy bien, estupendo. Y llega una señora que va a echarle la monedita a la fulanita de tal, y dices tú, cara, que no la critico, ¿eh? Tiene su fe, por supuesto. El liturgista no critica, sino valora. Le dice uno, oye, Señor, pues bueno, yo te miro por ella, ¿qué vamos a hacer? Pero cuando son 50 lo que hacen eso, dices tú, Señor, tengo los ojos cargados. Aquí hay que hacer algo, no, ¿verdad, Señor? Sí, mientras la señora, vale, pero son 50 o 100 personas que entran a la vez haciendo eso. Y ahora, bueno, a lo mejor puede ser que en el ordinario del lugar, pues me dices, vale, pero cuando empiece la cuaresma, la Semana Santa, los cultos, todo ese tipo de cosas, y tú estás celebrando la Santa Misa allí, con un montón de signos, un montón de cosas, una pedagogía fantástica para que tú entres en la dinámica más maravillosa, ¿verdad? Y de repente ve a uno vuelto a todo el mundo mirando el Padre. Que no lo critico, lo prometo, no lo critico, pero te llama la atención y dices tú, alguien ha ido a ella y ha dicho, oiga, deje de mirar aquí, mire allí, que allí está importante. Eso es lo importante. Pues ni los curas lo hacemos, ni los seglares tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, esta pedagogía viene para todos. Importante, viene para todos. Porque si yo te enseño los errores más comunes o las cosas más comunes y tú te los callas, vuelvo a decir, entonces estamos perdiendo. Y esto se convierte en un aburrimiento terrible, ¿no? En ningún caso debe considerarse la liturgia ni como la parte externa y sensible del culto divino, ni como un conjunto de leyes y preceptos que reglamentan los ritos sagrados. Vamos a jugar un poquito, ¿no? Vamos a jugar un poquito, porque si no, está entre moralistas de la parroquia, que tienes que hacer, que tienes que hacer, que tienes que hacer, y el bueno, no pasa nada, hombre, déjalo, hombre, tengo que hacer un sacador. Yo no sé cuántas veces me han dicho, no te pongas casulla porque hacen un sacador. Os lo prometo, y además, como yo sudo una barbaridad por el problema de diabetes, me han dicho 200.000 veces, no te pongas casulla, si yo que le va a pasar muy mal. Y yo siempre digo lo mismo, que lo ofrezco por la comprensión de alguien que no voy a nombrar aquí. Y a veces es así. Un poquito de simbiosis. Podría decirse que no es mejor pastoral que lo que hacemos en nuestras celebraciones. No es catequesis, ¿eh? La misa no es una catequesis. Lo siento, pero yo particularmente pienso que la misa no es una catequesis, pero lleva en sí una catequesis. Los mismos signos ya te llaman y te invitan a. El canto de entrada es el canto de entrada. No me ponga un canto de ofrenda en la entrada, porque entonces apaguemos, ¿no? La gente entra con, ya dicen, mira qué lástima. Esto que es el entierro de Cristo, claro. Y después una cosa que se me ha ocurrido. Esta perspectiva activa, pasiva, activa, de la acción participativa entre el sacerdocio de Cristo en el ministerio del presbiteral y en el sacerdocio bautismal de los fieles, pues yo creo que tiene que haber un quiasmo de amor, diría yo. Un quiasmo de amor, como he puesto ahí, ¿no? Activa, pasiva, activa. Tiene que haber un quiasmo de amor a la hora de la participación en la liturgia.
Porque si no, no funciona. Y es lo que estamos haciendo, ¿eh? Que a la gente no les funciona esto, ¿no? Y aunque estamos siempre, cuando empezamos nuestras ponencias, hablando de esto, ¿verdad? Es que no os habéis dado cuenta que se está perdiendo esto. Y esto es lo que queremos recuperar. El valor esencial del misterio. El valor esencial del misterio. Porque es como cuando abres un tupper de helado del Mercadona. Que ya al principio te lo ponen muy bonito y cuando lo abres ya te quita la gracia. No. Porque ya no es igual. Tú lo abres, te lo prometo que no es igual. Por más que tú veas la etiqueta, cuando tú lo abres dices, ¿qué es esto? Esto es trasiatela. Pues hemos hecho eso con el misterio. Cuando lo hemos abierto y hemos dicho, mira, este es el misterio. Entonces eso es lo que hay, pues yo creía que había más. Entonces no hemos hecho que la gente interiorice eso. Entonces es muy importante que para que una pastoral funcione, esto tiene que tener su principio base en ti. ¿Vale? Entonces, activa, pasiva, pasiva, activa, en cuanto a la asamblea y en cuanto a la acción celebrativa. Cómo nos preparamos y cómo actuamos, ¿vale? No es lo mismo cuando te habla la palabra de Dios que acudir a una misa funeral. Las necesidades son distintas. El fiel que viene a escuchar la palabra de Dios tiene unas necesidades distintas al que viene a una misa funeral. Y por eso los ritos y los signos cambian. Y debería cambiar hasta el color de la asamblea. Aún en los fieles cambian. Si os fijáis, cuando uno está arriba, dice, aquí hay una misa funeral. Lo que pasa es que no sabemos darle la vuelta para que esa familia o ese entorno que está ahí entre en esa conexión tan íntima del misterio, ¿no? Y sea una participación plena. Los actos externos deben responder al sentimiento interno. Lo externo, eso es lo importante, ¿verdad? Esto es una norma que tenemos que grabar aquí. ¿Es importante el hisopo? Claro, pero si ese signo externo no llama al interior, al misterio, no te llama a que tú te encuentres con el misterio, no solo a que lo observes y a que lo descubras, sino a que te interpele. Entonces, te puedo explicar todos los signos que te voy a explicar ahora, pero no te va a enterar de nada. Recordando qué significa la palabra participación y adentrándonos a algún tema que creo que os va a gustar, lo dijo el padre Alejandro, ¿no? Participación significa partem, viene de partem, capere, tomar parte de algo, tomar parte de algo. Pero ¿tú qué te lleva después de la misa? ¿O qué te lleva después de un bautizo? ¿O qué te lleva después de una celebración litúrgica? ¿Qué te lleva? Normalmente lo primero que te lleva es ¿cuánto va a durar? ¿Esto cuánto va a durar? Yo tenía siempre una feligres en un lugar concreto que siempre que entraba yo por la puerta estaba sentado en la tercera banca, en la parte izquierda, y me pillaba, me hacía así, cura, ¿esto cuánto va a durar? ¿Va a durar mucho? Es que tengo el coche mal aparcado. O el número. Centramos nuestras acciones y nuestras celebraciones no en la concreción del misterio que me evocan esos signos, sino en el número. ¿Cuántas veces tengo que dar, cuántas veces tengo que impresionarme a la hora del Evangelio? ¿Cuántas veces tengo que incensar al Santísimo, al cura, a los fieles, a esto? ¿Cuántas veces tengo? Quedamos en el número, porque somos números. Estamos acostumbrados a que vamos al médico, somos un número. Vamos al banco, ya somos un número. Vamos a esto, somos un número. Y la misa ya es un número. Hasta lo mismo curas, los pobrecitos míos, llegan y dicen, hoy he tenido 15 fieles. 15 fieles. ¿Y? Aunque tuvieras es la Iglesia universal. ¿No? El número. Dar paso a la acción de Dios. Todos los signos, lo importante, después de vuestras preguntas, después de lo que os hagáis en la
mente que diga, ¿y por qué habrá hecho el cura? Eso da paso a Dios. Entonces sí. Si no da paso a Dios, tenemos que ver qué es lo que ha fallado. A lo mejor sirve, pero a lo mejor no se ha hecho de manera correcta. ¿Veis? Os doy claves, pero vamos a ir poco a poco aterrizando. Para la participación, dice que en la liturgia no puede ser menos, y es uno de los conceptos, la palabra participación, claves de la reforma litúrgica. Es en el Sacrosanto Concilium cuando este principio de participación toma cuerpo como algo esencial. Me imagino que lo habréis visto en el Sacrosanto Concilium, decidme que sí, ¿no? Claro. Es toda la asamblea litúrgica la que está implicada en la acción litúrgica. Toda. Lo hemos dicho por activa, por pasiva y por perifrática. Toda la asamblea. Y aquí he cogido algunos errores que se acometen teniendo en cuenta los nervios. Vamos a decir los nervios. Dice que se lee la munición de entrada antes de que salga el presbítero. No. Es siempre después del saludo inicial. ¿Qué es lo que ha pasado? A mí me intrigaba esto. ¿Por qué sea? Por eso os decía antes, mirad a ver qué es lo que falla, porque puede ser que haya algo que no se esté haciendo bien, claro. Dicen algunos autores que cuando los ritos iniciales en el fiel, en el sacerdote, empiezan en la sacristía, o empezaban en la sacristía, y en los fieles en su casa. Y hoy en día, ¿quién sale ya preparado para la misa? ¿Y cuándo llegamos antes? Y damos gracias. Pero algunos dan gracias si llegan antes por eso, porque han podido llegar antes. Pero eso es un milagro, un mirlo blanco. Digo, un mirlo blanco el haber llegado antes, ese día. Entonces, por eso muchas veces, para crear cuerpo, se saca la munición ambiental, ¿verdad? Y se pone especialmente ahí. Acabar la lectura diciendo, es palabra de Dios. Esto lo ha dicho Juan Manuel, ¿no? ¿No lo ha dicho Juan Manuel? Pero, ¿a qué se dice? Es palabra de Dios. Hombre, no. Pues estamos proclamando la palabra de Dios. Palabra de Dios, punto. No indica, ni es indicadora de qué. ¿Comprendéis eso? Primera lectura, pero vamos a ver. Segunda lectura. Salmos de responsabilidad. 138, 2.437-4. No, hombre, no. Con respecto a la palabra de Dios es terrible esto, ¿no? Omitir la reverencia. Bueno, lo de la reverencia es tremenda, ¿eh? Esto es un lío terrible. Veremos un poquito qué tipo de reverencia tenemos que hacer. Pero la reverencia es, menos mal que tenemos la mascarilla, bendito COVID. Si no estaríamos todo el tiempo riéndonos. Esas personas que salen, ya no digo hombres ni mujeres, hay personas que salen y hacen una cosa extraña. Dices, ¿tú qué es esto? ¿Dónde lo catalogo? ¿De rodillas, de piernas, de panza? Esto digo, y además, exactamente, y además con crucifijo y todo. En la mano, tiquitín. ¡Ole! Qué bueno. Después cuando hay una degradación de alturas, ¿no? En la consagración. Yo entiendo que mi abuela no se podía poner de pie, pero mi abuela me cogía de la oreja y hacía de rodillas. Lo que pasa es que ahora ya no podemos decir nada. Yo cuando hago así el gesto de la epíclesis, y la gente se pone de rodillas y empieza a mirar al fondo y digo, esta no puede arrodillarse, ese no lo hace porque no quiere, este viene muy cansado. Me roban ese momento de intimidad. Tengo que mirar para abajo. Tengo que mirar para abajo. Y es que a veces no le hemos dicho, niño, que yo no puedo, pero que usted tenga la rodilla. Que tiene la rodilla muy linda. Por eso, os decía antes que la transmisión es muy importante. Si no, es que se pierde. Pero como mi abuela no se arrodilla, váyase a que se carga la pobre. Pues yo me quedo de pie. Mi abuela, mi madre, mi tía,
Le digo porque es que lo he preguntado. ¿Usted por qué no se pone en rodillas? Porque mi abuela no se pone en rodillas. Recitar junto al sacerdote la doxología. Por Cristo, con Cristo. Bueno, la doxología es evidentemente para el sacerdote, sino que es muy bonito lo que dice aquí. Dice, el amén, dice, no es un amén borreguil, sino un amén de compromiso, de afirmación, que ratifica por el pueblo lo sucedido en el altar, de aseveración. Amén. Y esto en la liturgia mozárabe eran tremenda. Lo de la lectura de las peticiones, ¿no? Tómale esto. Pues esa es la respuesta del pueblo. Ahí estáis vosotros, vuestras intenciones. Y tiene su lugar específico. Y para finalizar, diremos que en la procesión, las ofrendas se debería llevar al altar solo objetos que sean necesarios. Y a veces hacemos de todo. Yo recuerdo una vez interminables. Yo decía, ¿pero cuándo van a terminar ya? Todas las ofrendas que realizaron el día de Cáritas. Todas. O sea, todo lo que habían recaudado de Cáritas. Y no era económico, sino todo lo que habían recaudado para los pobres ese día. Y era una procesión inmensa. Pero inmensa. Y decía, pero eso tiene que venir Virgen de Lágrimas. Entonces, terrible. Todo, Luis, todo. O sea, todo. No voy a describirlo porque os vais a partir de risa. O sea, no. Y yo venga a coger caja. Y después, si esto va a preparar el altar, digo. Y venga a coger caja. Y esto, y más. Y más cosas. Aquí está todo el pueblo. Aquí está. Hombre, evidentemente, aquí está todo el pueblo. Ni tanto ni tan cargo. Viene el pan y el vino y se acabó. Hombre, no. Un poquito de juego, pero con cuidadito. ¿Vale? Seguimos adelante, consecuencia ante la duda. Postura. Tenemos dudas y empezamos a movernos de un lado a otro y dices, ¿cuál es la postura que tengo que coger? ¿Estás quieto ya? La ordenación general del misal romano da unas normas claras a las posturas corporales. Ya está, ustedes se van al misal romano y lo miran. Así de sencillo. No. Para el misal romano dice que la postura uniforme, seguida por todos los que toman parte en la celebración, es un signo de comunidad y unidad de la asamblea. La unidad de la asamblea. No la localidad, sino la unidad y la universalidad. Cuidadito. Y con esto se han hecho barbaridades, ¿eh? Lo digo porque no quiero poner ejemplo, que está grabando. La primera, estar de pie. El estar de pie significa la dignidad de ser hijos de Dios, no esclavos agachados ante el amo. Eso es lo que dice el ritual. No me lo estoy inventando yo. Fíjate qué bonito. La dignidad que te da Dios. ¿Estaremos de pie? Bueno, pues hay un elenco impresionante. Que lo puedo recordar, pero básicamente es lo que hacemos. Básicamente. Lo que pasa es que hay momentos en los que uno no sabe qué hacer. Por ejemplo, cuando rezo la hora tercia dentro de una Eucaristía y se levanta el presbítero y hace la lectura breve. Hay que hacer. Nos sentamos todos, nos ponemos de pie. ¿Lo veis? Ahí empieza ya. Cuando empezamos a rizar el rizo, cuidadito. Pero siempre tenemos en cuenta que el estar alzado es la dignidad. ¿Vale? Sentados. Estamos en casa cuando estamos en el templo. Yo he señalado esta frase porque creo que es interesantísima. Es tu casa. La iglesia es tu casa. Bueno, a lo mejor es la casa de tu prima, pero es que es tu casa. Si tú tomas esto como tu casa, entonces sabrás cómo tendrás que ponerte en casa. Lo que pasa es que ahora ya es mejor estar en tu casa, pero la física tuya. Y que te la transmitan y la retransmitan, porque si no. Entonces perdemos el sentido de asamblea por estar sentado en tu casa, no en la casa de la iglesia. De rodillas, estaremos solamente durante la consagración
aunque por razones de edad, incomodidad del lugar o aglomeración que lo impida, se podrá estar respetuosamente de pie. Pero en estas tres cosas, dice el ritual, no más. ¿Vale? Ahora que tenemos la distancia de seguridad, no vaya a decir que por aglomeración me quedo de pie. No. Hombre, no. Si es que ahora lo que evitamos precisamente es eso. Postrados se usa en ciertos momentos, escasos solamente, señalados del Viernes Santo y por parte del presbítero. La procesión es un rito, cuidado, y dice, los ministros realizan movimientos que tienen carácter procesional, al principio, antes del Evangelio, etc. Carácter procesional. Entonces veis que cuando el presbítero está sentado mientras se canta la aleluya, que hay que estar de pie. Ya está, usa la lógica. ¿Por qué? Porque va a hacer una procesión hasta el altar de la palabra. Ya está. La procesión simboliza principalmente el carácter peregrinante de la Iglesia. También a veces es un signo muy expresivo de la fe y la devoción. Deben hacerse con dignidad y respeto. Es que usted tarda mucho, cura. Eso me lo han dicho a mí. Tarda mucho, pero si no eres usted que tiene que cantar tu canción, y ya está. Y cuando se hace con una procesión, y ahora viene el incensario primero con la veta, después vienen los dos ciriales, y después, eso es mucho cura. Eso vamos a cortarlo un poquito, ¿no? Porque es que no cabemos en el altar tanta gente. Cuidadito. Cuidadito. La inclinación indica reverencia. Bueno, esto es maravilloso. Indica reverencia y honor a las personas o a lo que representan y puede ser de dos tipos, inclinación de cabeza e inclinación de cuerpo o profunda. Ya está. ¿Lo entendéis eso? ¿Lo otro qué es? ¿Me lo podéis explicar? Yo no lo entiendo. Si tú me preguntas qué significa la casulla, yo te lo voy a decir. Pero ahora tú dime a mí qué es esto. No lo entiendo. Yo te diré qué significa la casulla cuando tú me expliques esto. Cuidadito con las preguntas que hagáis. De cabeza o reverencia profunda, ¿vale? No lo explico porque más o menos lo sabéis. Genuflexión. No hay una última opción de profunda cabeza, genuflexión. Eso no existe, aunque la haga. Te lo puedo demostrar. Y hay gente que lo hace. ¿Cómo se puede hacer? Pues lo hace. Genuflexión, cabeza y profunda además. Y si me apuran, hasta con categoría de postración. En resumen, se debe hacer genuflexión cada vez que pasemos delante del Santísimo Sacramento o inclinación profunda al altar, todos los que se acercan al presbiterio. Lo que pasa es que hay que hacer un estudio arqueológico de cómo es nuestro presbiterio. Entonces muchas veces la gente cuando voy a dar una charla en un sitio me dice, yo tengo una pregunta, ¿dónde tengo que hincar la cabeza? ¿Allí, allí o allí? Y ahí está la cosa, y te dice, al altar. Si está en la Eucaristía, al altar, ya está. Y si lo haces desde el centro, mira, se te quitan todos los problemas. Porque tú lo haces en el centro y haces lo hace todo el mundo, y ya está. Pero aquí hay unos comeros de coco, te lo juro, de verdad, yo, porque tengo la mascarilla, si no, todo el tiempo no me digo, ¿esto qué es? ¿Me lo puede usted explicar? Aunque no lea la primera lectura, explíquenos qué ha hecho. En los gestos y objetos litúrgicos, un poquito más hacia adelante, todos los gestos surgen de manera natural. La funcionalidad lleva la lógica. Siempre digo lo mismo. La liturgia contiene muchos gestos y actitudes con los que intentamos expresar exterior y corporalmente nuestros sentimientos hacia Dios. ¿Verdad?
La señal de la cruz, las unciones, la imposición de la ceniza, los ojos elevados al cielo. Ciertos gestos relacionados con las manos juntas y plegadas sobre el pecho. Manos que se golpean en el pecho, manos elevadas y extendidas. Todo esto lo estoy recordando porque es que parece como que eso no funciona o no es. Oremos. Oremos. Literal, ¿eh? Esto es literal, que lo he visto yo, ¿eh? Y yo, a día de hoy, cada vez que celebraba con este muchacho, yo le decía, ¿a dónde mira? Si él ve algo, yo me voy de aquí, ¿eh? Y lo dice el ritual, os lo prometo, no me lo estoy inventando, ¿eh? Y hasta la fórmula, dice, un palmo, dice, en latín, dice, un palmo cuando levantas en la doxología. Mi alma. Y decían que los andaluces somos exagerados. No. Te lo digo yo. Digo, o es la mano de Cristo, o veremos a ver con quién estamos juntando. Más que esto, la liturgia consta de una parte inmutable por ser de institución divina, la fórmula de la consagración, por ejemplo. Y de otras partes sujetas a cambio, que pueden y aún deben ir cambiando, como lo ilustra la historia de la Iglesia. En la Sacrosanctum Concilio número 21 dice: por esta razón, los textos y los ritos se han de ordenar de manera que expresen con mayor claridad las cosas santas que significan las cosas santas. La cosa santa. El bastón de la abuela será muy santo, pero no pega ahí. O la calavera del tío Tom, no. Lo siento, pero no. Son cosas muy santas, pero no pega. En un Via Lucis. Ustedes se ríen, pero es que esto después, mira cómo mueve Luis la cabeza. Y yo esto cuando yo estaba allí sentado y lo decían nuestros profesores, me decían, qué ocurrente. Hombre, no. Cuando te pasa a ti, dices tú, madre mía, ¿me puede usted bendecir estos limones? Manos juntas. Es señal de respeto y oración. ¿Vale? Yo con lo que dé con eso, me basta. Respeto y oración. Si viene alguien con las manos juntas, no es que sea indio, aunque los indios sin pluma lo hagan. Porque lo hacen. Y todo el mundo los mira. También miraban los chinos cuando le ponían esto. Mano junta. Viene una persona que te mira así, no pasa nada. Lo que pasa es que después de aquí así, tiene que ser así. Y no así. ¿Tú me entiendes? Entonces tú puedes llegar con un respeto maravilloso, fantástico, divino de la muerte y ahora me haces así, hombre, no. Entonces, ¿qué hacemos? Extender las manos y elevar a la vez los brazos. Son súplicas solemnes. Súplicas solemnes. Qué bonito. Hoy es un gesto reservado al ministro que celebra la Santa Misa. Mis niños que son muy graciosos, porque yo les digo que tienen que poner el micro de Dios. Y entonces ellos se ponen el micro de Dios. Y cuando el cura está diciendo la oración, digo, oremos, y hacen todo con el micro de Dios así. Pero hay algunos que no se entera muy bien, cuando haga así con las manos, hace así. Digo, ¿tú vas a curar? Dice, no. Extender y volver a juntar las manos. Es el deseo del sacerdote de estrechar a la asamblea en común. Mira qué bonito. Mira qué bonito. En común abrazo de fraternidad, de recoger las intenciones y deseos de todos los que para ofrecérselos a Dios y derramar sobre ellos la misericordia de Dios. ¿Lo veis? El misterio te lo va dando los gestos. Y no. Es que sí. Para modelo hay mucho en la iglesia, lo digo yo. Los besos. Es Cristo quien recibe un ósculo. Por eso el sacerdote
Ves al comenzar y al terminar. Cristo en la mesa del altar. Esto, cuando yo escuché tantas cosas sobre el beso, yo dije, Dios mío, de mi alma. Y yo que pensaba que nunca había dado un beso a nadie, y me llevo dando besos un montón de sitios. Y es verdad. Y ahí entra también tu afecto, tu amor hacia el altar, cuando el sacerdote lo hace. Los golpes de pecho con la mano es una de las señales más expresivas de dolor y constricción de corazón en un pecador. Golpes que deben ser hechos con suavidad. Mira cómo se reí porque todo el mundo escucha los golpes de verdad. Porque tenemos las mascarillas, Porque tenemos las mascarillas y todo el mundo sabe que dice, cuidado, este tiene tela, Señor, ¿qué habrá hecho este? O si lo conoce dice, madre mía, ahora te lo vas a dar, hijo. Entonces, con suavidad. Algunos objetos litúrgicos, hay montones, de explicaciones por todos sitios. Montones, además, podéis reír una barbaridad. El acetre, dice, caldero de agua bendita, que se usa para las aspersiones litúrgicas. El agua se recoge del acetre y se dispersa con el hisopo. Lo que yo he recogido esto del acetre, porque yo decía antes, el latín está muy bien, pero es que la gente no lo entiende y además lo usa mal. Ustedes no saben la de nombre que yo llevo escuchando en vez de acetre e hisopo. Os puedo hacer como una especie de diccionario pequeñito de solo en esta palabra. Arcetre, arquestre, armetre, aureina, isótopo, prosópoto, motóposo. Y yo siempre he pensado que eran de personas disléxicas y no os lo garantizo. No son personas que, como no lo entienden, yo qué sé, vosotros pues. Usted no va a ser vosotros pues. ¿Qué? El cáliz, copa, vasija donde se bebe. Ya está. Lo que pasa es que es dignifica aquello que se retiene. Y vuelvo a decir, el cáliz. De verdad, con estas palabras que tenéis ahí podéis hacer un diccionario. El copón, que se usa para todo menos para lo que se debe usar. En algunos casos. Corporal. El corporal. El corporal está sucio. ¿Lo cambio, señor cura? Y yo nada más veo mi hijita del Señor. Dice, hombre, verá. Si decimos al Señor encima que lo crucificamos y que lo hacemos pasar, le decimos que encima está sucio después de la resurrección. Hombre, los ornamentos estarán usados, sucios no. Si tenéis en la sacristía, cosa que ya he visto, un cajoncito donde ponga purificadores sucios, corporal sucio, procura que no vaya yo por allí. Porque te voy a enseñar yo un pañuelo sucio, para que tú veas la diferencia que hay entre una cosa sucia y una cosa usada. Ríete. Y lo que os decía especialmente sobre las palabras cuando hablamos del manutergio. Hasta murciélago, escúchame. El murciélago de las... ¿Cómo? ¿Que hay murciélago de la sacristía? Dígame dónde. Eso de las manos. Y eso del murciélago, mi hermano. El canto y la música. Aquí yo doy algunas pinceladas, pero el que mejor lo puede explicar es mi Pepe, que yo lo quiero un montón, y ese lo puede explicar, pero para que tengáis una idea de cómo debe ser el canto. El canto tiene el deseo de hacer participar al pueblo en los actos litúrgicos. Ya voy terminando. ¿Sí? Vertiente. Pues mira, la única vertiente importante a tener en cuenta es la función ministerial.
ya que se encuentra al servicio de la acción litúrgica. Yo creo que con eso, aunque te vayas de aquí pensando que el canto tiene una función ministerial y no es viva la Virgen de etcétera, o mi Cristo, o la Virgen que va dedicada a una diosa hindú. No. Características: la santidad, la bondad de formas y universalidad. Hay partes de la misa que siempre deberían ser cantadas. Me refiero al salmo. El salmo viene de la palabra salterio, ¿verdad? Y es para ser cantado, ¿vale? Y el Sanctus, o el Aleluya. Entonces podemos poner muy bien, perfectamente, un canto de entrada, pero quitamos el Sanctus porque vamos muy tarde ya. Al revés. Quita el canto de entrada y deja el Santo. Porque cuando tú entres en el cielo, si tú no sabes cantar el Santo, no vas a entrar. Te lo digo yo. Porque es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú entras y están allí con las trompetas y cantando aleluya y santo y gloria a Dios, si tú no sabes cantar lo que es el himno de gloria, no sabes cantar aleluya y no sabes cantar el santo, no vas a entrar en el cielo, porque todo el mundo cantando y tú parado te vas a decir, ¿por qué no cantas? ¿Tú por qué no cantas? Yo que sé cantar. Fuera. Esa es mi lógica, ¿eh? Como un error se hace recitar el salmo, que equivale a recitar un villancico. Y te recuerdan como el hombre que cantó esa noche un villanciquito. Hombre, no puedo cantar un villancico o a no sé qué me parezca, porque sabemos que las batallas de la vida son terribles, hombre, ¿verdad? Tuya. Es que eso de la guerra, esto, no estamos casi en guerra, chiquillos. Todo lo queremos suplantar, todo lo queremos quitar. Pero oye, se lo queremos quitar, Señor, a ti no. Ya estoy terminando. Después de todos esos que pone ahí, yo me quedaría con lo más básico. Lo más básico que es ir al cancionero litúrgico nacional. ¿Que está el Cale? Empieza por el Cale. ¿Saben ustedes cuál es el Cale? ¿No? Calegría. ¿Podemos cantar Cale? Cantar Cale. Alegría cuando me dijeron. O el Túas, que está el Túas. O sea que va a ser. ¿Saben ustedes cuál es el Túas, no? No, el Túas medio de la orilla. Pero es que eso, ¿verdad? Eso forma parte de la tradición, ¿ya? Y si eso es lo nuestro, habrá que aplicarlo, ¿no? La música sagrada es aquella que crea, que es creada para la celebración del culto divino, posee cualidades de santidad y de perfección de forma. La música sagrada aumenta el decoro y esplendor de la solemnidad litúrgica. Es un medio privilegiado. La música no debe dominar a la liturgia, sino servirla. Me quedaría con esta frase. Servirla. Servirla. No estamos en Trento, ¿eh? Estamos en el Concilio Vaticano II y tiene que servir. La actio esencial, ¿verdad?, en el acercamiento al poder transformador de Dios, que a través del acontecimiento litúrgico quiere transformarnos a nosotros mismos y al mundo, a través del canto. ¿Vale? Y esto sería la resolución final. Yo me quedaría ahí. Dice, la verdadera formación litúrgica no puede consistir en el aprendizaje y ensayo de las actividades exteriores, sino en el acercamiento a la acción esencial. Mira qué bonito. Y eso no lo digo yo, lo dice Benedicto XVI. En el acercamiento al poder transformador de Dios, que a través del acontecimiento litúrgico quiere transformar a nosotros mismos y al mundo. A nosotros y a los de atrás. Aunque se quiera quedar dormido. Y termino. Claro que en este sentido la formación litúrgica actual de los sacerdotes y de los laicos tiene un déficit que causa tristeza. Por eso nuestras celebraciones muchas veces es como son. O sea, ¿la formación sirve para algo? Ya te da la respuesta el Papa Benedicto. Por tanto,